Dios bendiga grandemente en esta mañana del Señor, en este día del Señor, a los jóvenes y a toda la iglesia que pueda conectarse a nosotros al estudio de la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro pastor Guadalupe Meléndez y su esposa María Carrión. Somos de la iglesia Templo de Hermosa, radicada en San Isidro, Canóvanas. Bien, esta mañana, en este día, tenemos un tema que debe de darle mucha atención en el día de hoy, y el tema es estrategias del enemigo para alejarnos de Dios. El libro de Efesios, el capítulo 6, verso 10 al verso 12, nos habla sobre la armadura que debe de tener el cristiano para poder combatir esas estrategias que el enemigo lanza hacia nosotros para alejarnos del Señor. Pero cuando hablamos de estrategias, la forma sencilla es una serie de acciones, oiga bien, muy meditadas y encaminadas a un fin determinado. Así que en este día usted va a analizar esas estrategias que el enemigo ha utilizado y sigue utilizando para alejarnos a nosotros de Dios. Van bien dirigidas y lo vamos a ver a través del estudio. En el versículo que hemos presentado del libro de Efesios, donde nos habla de la armadura, se da por sentado dos cosas que nosotros como cristianos debemos de estar bien conscientes y bien pendientes de ellos, jóvenes, en este día. Primero, el enemigo está continuamente acechando nuestras vidas. El enemigo no juega con el ser humano. Está constantemente acechando nuestras vidas para hacernos caer. Y segundo, que la Biblia establece que nosotros tenemos una lucha constante, y nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino nuestra lucha es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Comandadas por el enemigo. Él es el que las dirige, y esas luchas del enemigo son realizadas con astucia y con sutileza. Oiga bien, son realizadas con astucia y sutileza, o sea que las trabaja bien meditadas. Sabemos que estamos en medio de una lucha espiritual con las huestes de maldad, y específicamente yo quiero que tú entiendas que la lucha que tú y yo tenemos no es pulseo con carne, es en el corazón y en la mente. Las estrategias que el enemigo utiliza van dirigidas específicamente a traspasar nuestro corazón y a turbar nuestra mente, y eso se lleva a cabo mucho en contra de la juventud. El ataque del enemigo se centra específicamente en algo, y es en nuestras debilidades. Las mismas debilidades que tuvo Eva, las mismas debilidades que tenemos nosotros, las mismas debilidades que él trató de producir en Jesús cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por el mismo Satanás. Él trató de tentar a Jesús en aquel momento utilizando las debilidades que Jesús presentaba, porque llevaba 40 días de ayuno. Una acechanza es un engaño para hacerle daño a alguien, y eso es lo que el enemigo hace: acecha como un león cuando acecha a su presa, que va suave, sigiloso, y causa un descuido en la presa hasta que el león llega y la atrapa. Así es que hace el enemigo. Él con astucia va acechando a nuestra vida, y es bien importante que nosotros podamos entender que el trabajo del enemigo es hacernos daño. Él no juega con nosotros, jóvenes. Él lo que quiere es hacerle daño al pueblo de Dios. Sabemos que es astuto, y alguien que es astuto tiene un lema: el fin justifica los medios. O sea que el enemigo
para haber destruido a los hijos de Dios, va a utilizar las estrategias que Él quiera utilizar, porque el fin es el mismo: destruir al ser humano que Dios ha creado y que le ha ofrecido salvación. Él no juega contigo, joven, por eso entonces tú no juegues con Él. Tú no tantees cosas que en esta hora no tienes que tantear, y vamos a ver más adelante cuál es el peligro. El principal motivo del enemigo es alejarte de Dios, es sacarte de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde nos ha sido un poquito más difícil el congregarnos, el buscar al Señor, el calentarnos, ¿verdad?, por la situación que está viviendo el mundo entero en la pandemia, es cuando tú debes de leer el libro de Juan, el capítulo 15, esta narración, cuando Jesús le dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Cuando hay una vid, el pámpano está pegado de la vid. Y si el pámpano se retira, se cae, pues entonces va a recibir un daño terrible. Por eso es que Jesús le dice: apartado de mí nada podéis hacer. Es necesario que nosotros entendamos que esa vid que es Jesucristo, nosotros como pámpanos estemos pegados ahí de Jesucristo, para no estropear la salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que en este día, a través de las Escrituras, nosotros vamos a ver cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo para alejarnos de Dios, para apartarnos de la iglesia, para alejarnos de su palabra, y por ende para hacer que nosotros perdamos esa bendición tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que estés bien pendiente y analice cuáles son las estrategias que Él utiliza para que tú y yo podamos apartarnos del Señor. ¿Qué hace el enemigo para alejarnos de Dios? Una de las cosas que utiliza en la juventud, oiga bien, es el materialismo. Nos excusan si escuchan alguna música por ahí, pero eso es parte del proceso de la pandemia cuando damos los estudios. Una de las estrategias terribles, y utiliza principalmente los jóvenes, es el materialismo. Y se centra en que el joven busque en su trabajo, quizás se llena de trabajo, quizás se llena de afán y trata, ¿verdad?, de hacer un montón de cosas, donde se va alejando del Señor. Y mientras más tienen, más quieren, ¿verdad? Y te pregunto, quizás es uno de esos casos, el tuyo, que estás trabajando como demente, que estás trabajando toda la semana, que has dejado de ir a la iglesia porque tu trabajo te ocupa mucho tiempo, y también los estudios, si esto ha valido la pena, si realmente vives con más tranquilidad, vives más tranquilo, vives en paz en tu corazón, o realmente te hace falta buscar al Señor. El materialismo es una herramienta que el enemigo utiliza con mucha sutileza para los jóvenes. Como ya te lo dije anteriormente, es bien sutil, porque piensa que es bueno, que el final es bueno. Todo lo que hacemos para generar más dinero, pensamos que es para tener una vida más próspera, un nivel de vida mejor, pero te digo que en esta hora tengas cuidado. Cuando le has dado más tiempo a tu trabajo, más tiempo a tus cosas, a lo que realmente llena tu vida, y no a Dios, ahí hay un problema. Porque el problema radica en que quién está ocupando la prioridad de tu vida. El trabajo, el hacer dinero. El hacer dinero no es pecado, y el trabajo mucho menos. Pero tienes que hacer un balance, joven. Tú que estás quizás faltando a la iglesia, o alguna de las exigencias o de las ordenanzas que Dios te ha dado, ten un poquito de cuidado en esta hora. Satanás alimenta nuestra avaricia, y alimenta la avaricia del ser humano, donde cuando el ser humano tiene algo, quiere más, y cada vez quiere más.
y no se satisface. El ser humano no nos satisfacemos. Cuando experimentamos unos cambios y experimentamos unos niveles de vida o unos estilos, no nos satisfacemos y entonces pensamos que podemos hacer algo más. Ya logré esto, ahora me lanzo a lo otro. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, y quiero que leas bien el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, el verso 10, que te va a arrojar más luz sobre esto para que tengan mucho cuidado. El amor al dinero es peligroso, el amor a unos estilos de vida es peligroso. Una de las estrategias que utiliza el enemigo es que trabaja en nuestra susceptibilidad. Y en palabras bien sencillas te lo voy a decir. Hay cristianos que parece que son de cristal. Hay personas que parecen que son de cristal. Hay que tener mucho cuidado para trabajar con ellos. Hay que tener mucha fragilidad, mucha ternura, porque si no los ofendemos, ¿verdad? Y en el libro de Juan, el capítulo 6, del 60 al 68, tú vas a encontrar que Jesús también se encontró con este tipo de personas. Se encontró con las personas que se enojaron cuando escuchaban el mensaje de Cristo. Eran personas muy susceptibles. Muchas veces encontraron el mensaje muy duro. Y eso te puede estar sucediendo a ti. Lo encontraron muy duro y muchos de ellos comenzaron a irse. Y sabes una cosa, que el mensaje fue duro, pero ¿por qué Cristo no cambió el mensaje? Aunque la gente se iba. Y la gente, en un momento dado, los discípulos le dijeron: maestro, se está yendo la gente. Y Cristo le dijo: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Por qué? Porque Cristo no podía cambiar el mensaje, ni en aquel tiempo, ni en este tiempo. Es menester que entendamos, que tú entiendas, que yo entienda, que el mensaje no se cambió, porque esto es palabra de vida, palabra de salvación. Porque cuando cambiamos el mensaje del Señor o nos apartamos, los perjudicados somos nosotros. Y lo puedes encontrar también ahí en ese capítulo de Juan, cuando Cristo le dice a los discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le tiene que decir: ¿a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Así que ten cuidado que estés pensando que el mensaje es duro, que la palabra es dura, que el evangelio es duro, porque el perjudicado eres tú. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar pasto fresco, sino en el Señor. ¿Cómo debe ser entonces nuestro cristianismo? Ahí te dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Cuando ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, entonces vamos a poder combatir y vestirnos con esa armadura de Dios y poder combatir todas las estrategias que el enemigo tenga contra nosotros. Satanás siempre ha querido hacerte sentir mal, hacerte sentir pecador, que no nos podemos acercar a Dios, que no le podemos servir, que no le podemos pedir. Y esa es una forma, como te dije inicialmente, una estrategia bien sutil que Él utiliza en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra de las estrategias que utiliza el enemigo, mire, motivarnos a vivir nuestro propio evangelio. Gálatas dice ahí que no hay otro evangelio, solo existe un evangelio, solo existe una voluntad de Dios. Todo aquel que quiere acomodar el evangelio a su vida está en pecado, está en peligro. No podemos acomodar el evangelio a nuestra manera. Tenemos que acomodar nuestra vida y nuestro estilo al evangelio, y eso es un peligro que los jóvenes en este tiempo están pasando. Quieren acomodar el evangelio a su estilo de vida, a lo que le digan, al evangelio moderno, a quizás la prosperidad, quizás vivir unas cosas mejores que otros tiempos, pero no. El evangelio es el mismo. No acomodes el evangelio a tu vida. Tienes que acomodar tu vida al evangelio. Muchos cristianos viven el evangelio según San Yo.
Es decir, según mi conveniencia, como te dije anteriormente. Acomodar el evangelio a nuestra conveniencia. Esto es lo que me conviene, pues eso yo cojo. Y por eso es que entonces vemos personas que no son estables. Y es menester que tú en este día entiendas que tú necesitas estar estable delante de la presencia del Señor. Satanás siempre quiere que nosotros hagamos cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y a veces tú las ves y dices, son buenas intenciones, se ve bien, pero no todas las buenas intenciones que tú tienes van acorde con lo que Dios quiere, no van acorde con Dios, quizás van por encima de la voluntad de Dios. Y eso es otra de las cosas que en este día tienes que tener cuidado, que el que tú hagas las cosas a tu manera no vaya por encima de la voluntad de Dios. Siempre te vas a encontrar personas, porque hay personas y hay personas que te van a decir esto no es necesario. No es necesario que te congregues todos los días. No es necesario que te cases. Puedes vivir sin casarte. No es necesario que seas bautizado. No es necesario que diezmes. No es necesario esto. No es necesario lo otro. Ten cuidado, porque la palabra del Señor no dice eso. Y puedes ir entonces estar en contra de lo que dice la palabra del Señor. Nuestras debilidades y sus tácticas o acechanza. Es otro de los subtemas. El ataque del enemigo va a nuestras debilidades. Y vamos a encontrar tres y las vamos a encontrar en la primera carta de Juan. Lo primero a entender que nosotros tenemos que entender en este día es que el hombre, el estilo de vida del hombre, muchas veces no va al acorde o no viene de parte de Dios. Hay estilos de vida que nosotros adoptamos que no van al acorde con el Señor. Pero Juan define perfectamente tres renglones, tres de las debilidades más grandes que tiene el ser humano. Vamos a trabajarlas rapidito. Los deseos de la carne. Cuando hablamos de deseos de la carne, pude encontrar que decía que es un deseo intenso de hacer las cosas del mundo. Las cosas del mundo son muchas. Ahí yo encontré fornicación, adulterio, robo, mentira. Usted puede añadir un sinnúmero y la palabra menciona un sinnúmero más. Pero cuando hablamos de los deseos de la carne, es que la carne tiene un deseo intenso de practicar cosas que son del mundo, las cuales van en contra de la voluntad de Dios y a Dios no le agrada. Otra de las debilidades que el enemigo ve en el ser humano son los deseos de los ojos. El mundo nos ofrece a través de los ojos un sinnúmero de cosas, costumbres, formas de vida bien atractivas a nuestras vidas, pero que nos pueden apartar del Señor. Y el enemigo te las va a presentar, porque ese es el propósito de esta clase de hoy, que tú entiendas que Él te las va a presentar con el propósito de apartarte del Señor. A través de los ojos podemos ver muchas cosas, podemos ver la creación de Dios, podemos ver una apetitosa comida, pero también podemos ver cosas preciosas y llamativas que no deben de estar a tu alcance. No las mires, ni siquiera las trates de tocar. Y el tercer renglón es la vanagloria de la vida. Y cuando hablamos de vanagloria, esto está relacionado con jactancia, con altivez, con soberbia, con una exhibición arrogante. Y eso también es peligroso. Cuando los deseos de los ojos y los deseos de la carne se unen, se juntan, producen ese deseo de ser reconocido, de ser alabado, de ser vanagloriado. Por eso es que Juan lo menciona, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y si nadie te reconoce, tú mismo comienzas a reconocerte, ¿verdad? Y a jactarte y a pensar que eres superior a los demás. Estos son tres debilidades que el enemigo utiliza para hacernos a nosotros caer.
Todos somos tentados, jóvenes, a través de los deseos de la carne, a través de los ojos y a través de la vanagloria de la vida. Todos somos tentados. No son ustedes nada más, todos somos tentados. Entendamos que es necesario, ¿verdad?, tener el conocimiento de cuál es la voluntad de que Dios quiere con nosotros, para poder entonces nosotros complacer unas cosas y otras no. Y que podamos entender que hay unas de esas cosas que nos van a apartar del Señor. El mundo es atractivo, porque aquí estamos. El mundo es atractivo. A nosotros nos gusta muchas de las cosas que encontramos en el mundo. Es atractivo sus prácticas, son atractivas sus costumbres y son atractivas sus normas, pero en la mayoría, tienes que entender que en la mayoría todas estas prácticas, normas y costumbres nos apartan totalmente de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 2:15 que no amemos las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. No amemos el mundo ni las cosas que están ahí, porque si amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Y si el amor de Dios no radica en nosotros, triste de nosotros, corremos un peligro. Satanás no necesita, joven, nuevas estrategias, porque las estrategias que ha utilizado le han dado fruto a través de los años y de la vida del hombre. Las estrategias que él ha utilizado, llevando a cabo situaciones que tienen que ver con nuestras debilidades, esas estrategias a él le han funcionado. Él no necesita otras estrategias. Pero ¿cómo nosotros vamos a responder? Y estamos ya en la conclusión del estudio en el día de hoy. ¿Cómo nosotros vamos a responder a esos ataques, a esas estrategias que el enemigo está utilizando para apartarnos de Dios? Y en este mundo, en este tiempo que estamos viviendo, están cada día más fuertes. Dos cosas: el enemigo sabe que le queda poco tiempo, que la venida de Cristo está a la puerta, y cada vez al hombre se le hace más difícil buscar a Dios. ¿Cómo responder? Oye bien, esforzarnos a ser afectado con la grandeza de Dios, con su santidad, con su majestad, con su poder, con su gloria. Que eso nos afecte, que eso nos llene, que eso nos cautive y nos cambie. Superar la tentación con la oración y la lectura de la palabra. Y por último, alejarse de los pensamientos vanos y llenarnos del Espíritu Santo y no enredarnos en las cosas del mundo. Una vez nos enredamos en una de las cosas del mundo y el enemigo logra que nosotros caigamos en una de sus redes y en una de sus trampas, créeme que es cuesta arriba podernos levantarnos. No es imposible, Dios nos va a levantar, pero es cuesta arriba. Por eso en esta mañana yo te digo que estés bien pendiente a esas estrategias que el enemigo utiliza para apartarte de Dios. Y si hay algo de todas las cosas que hemos hablado que te han tocado y que tú las puedas estar practicando, es momento de detenerte y buscar al Señor y tomar una decisión en tu vida. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Gracias por tu atención y permite que el Señor pueda trabajar en tu vida y que esas estrategias del enemigo no sean efectivas en tu mente y en tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde.